Ser podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este miércoles 26 de enero. Isabel Villar. Con Cataluña, que se suma a Cantabria y Asturias y va a eliminar el pasaporte COVID, desde el viernes no se pedirá para acceder a bares, restaurantes y gimnasios como hasta ahora. Asegura el Govern que la medida ya no es efectiva, teniendo en cuenta que ni estar vacunado ni haber pasado la enfermedad evita infectarse con Omicron. Por cierto, que la Generalitat de Cataluña ha detectado 2 casos de la subvariante de Omicron detectada en Dinamarca. El Departamento de Salud de Baleares ha notificado otro caso de esta variante que la OMS ya está vigilando, aunque no está confirmado que sea más grave ni más contagiosa que la original, según ha dicho también la ministra de Sanidad. No parece, por ahora dicho con toda la prudencia, que tenga un comportamiento muy diferente de la B1. En cualquier caso, estaremos como siempre atentos a cualquier variación sobre esta cuestión. Palabras de Carolina Darias tras el Consejo Interterritorial de hoy. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues hoy empezamos con Canarias y es que ahí recomendamos para mañana ropa para la lluvia y es que acabará afectando en forma de precipitaciones en general débiles prácticamente todo el archipiélago. En puntos de montaña alguna tormenta puede descargar con intensidad y una cota de nieve alrededor de los 2.000 metros. De manera que, por ejemplo, en el Teide va a nevar y no poco. En la península destacamos que seguirán las nubes abundantes en Andalucía con algunos chubascos, cota de nieve en Sierra Nevada y montañas próximas alrededor de los 1.500 metros y en la mayor parte del país, pues como los últimos días, mejor ir abrigados las próximas horas, hasta mañana al mediodía, ambiente plenamente invernal, pero poco a poco las tardes van siendo más suaves y mañana ya tendremos máximas en la mayor parte de poblaciones entre los 15 y los 20 grados. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y esta noche en el larguero, Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aimar? ¿Con qué vamos? Pues vamos con la semana clave en el mercado de fichajes que se cierra el lunes y con un invitado especial, con uno de los entrenadores de moda ahora mismo del fútbol español. Está en un momento muy dulce el Athletic Club de Bilbao. Especialista en jugar finales, Marcelino García Toral, que por cierto acaba contrato en verano en un año en el que hay elecciones en el Athletic Club de Bilbao. Así que le preguntaremos por el presente y también por el futuro inmediato al técnico de moda ahora mismo en el fútbol español. Te escuchamos ahí media mano. Chao, hasta luego. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Daniel Fuentes, Daniel Bernabé y Elisa de la Nuez nos ha explicado esta noche aquí en Hora 25 la vicepresidenta Yolanda Díaz cuál es su posición ahora mismo. Es que confía en que la reforma salga adelante con los socios habituales, no con Ciudadanos. Dice, sé manejar una calculadora y los números no dan. Eso es lo que dice Yolanda Díaz. Bien, parte de esos socios habituales de investidura, y esto es noticia de última hora, Esquerra, Bildu, la CUP y el BNG acaban de convocar mañana a los medios para leer un manifiesto sobre esta reforma. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esquerra y Bildu sí responden a la presión del gobierno alineándose con 2 de los grupos de la izquierda parlamentaria más críticos con la reforma laboral, como son el BNG y la CUP. Mañana diputados de esas 4 formaciones políticas van a leer una declaración institucional en el Congreso de los Diputados. En principio, por parte de Esquerra no estará Gabriel Rufián. La previsión es que sea el diputado Jordi Salvador el que representa a los republicanos catalanes, pero sí estarán los portavoces del resto de formaciones, Merche Izpurua, Mireia Vehí o Néstor Rego. Fuentes de esos grupos que conocen el detalle del texto aseguran que lo que se va a leer es una declaración en la que se va a expresar que el decreto es insuficiente, se mostrarán críticos, pero dejando, eso sí, advierten, la puerta abierta a la negociación y al diálogo. La intención de los grupos es demostrar, dicen, que existe un frente común soberanista de izquierdas, por eso explican, no se ha invitado a sumarse al PNV, que recuerdan, solo comparten con ellos una petición, y es que se mantenga la prevalencia de los convenios autonómicos en el texto que ha acordado ya el gobierno con el diálogo social. Hoy, Aimar, hemos escuchado, por ejemplo, al portavoz del BNG, Néstor Rego, que mañana va a estar en esa declaración institucional y ha dicho que una de las peticiones que no es negociable es que la indemnización de los despidos vuelva a ser de 45 días. Pues mañana con el BNG se va a situar Esquerra y EH Bildu. Gracias, Lerma. Bernabé, hasta luego. Tu mapa de situación. El mapa de situación es que estamos en semanas no solamente intensas, sino cruciales por muchas cosas. Por un lado, por la propia reforma laboral, porque
Esto es una de las leyes más importantes de la legislatura, que nadie se lleva a engaño. Esta es una ley que sobre todo afecta a mucha gente, a muchos trabajadores y trabajadoras, y que les afecta de una forma inmediata, cambiando elementos sustanciales, como es fundamentalmente la entrada que tú tienes a una empresa con tu contrato de trabajo, o cambiando evidentemente tu contrato temporal por un indefinido. Y el hecho de que esta ley no se apruebe puede dejar fuera a centenares de miles de trabajadores que están a punto de cambiar esa situación. Por otro lado, yo creo que se está visualizando una tensión política, una evidente tensión política, desde el primer momento. Es decir, por un lado, aquí tenemos la propia cuestión de la reforma, la propia norma, la propia ley. Pero creo que por detrás hay una serie de tensiones que, fíjate que Rufián, que es un parlamentario yo creo muy hábil, el otro día, sin embargo, yo creo que el argumento que utilizó es un arma de doble filo. Es decir, claro, es que eso es el proyecto político, esto es una ley para el proyecto político de Yolanda Díaz. Es decir, hombre, estamos asumiendo entonces que si esta ley sale adelante y por tanto Díaz se vería reforzada en el sentido, pues bueno, de que como ministra pues ha llevado adelante una ley exitosa y eso le beneficiaría para su papel político posterior o papel electoral, no se va a votar esta ley precisamente porque le beneficia a ella. Se pone entonces por delante una serie de intereses electorales partidistas a votar en contra antes que el avance en cuestiones laborales concretas. Y claro, y esto es una cuestión de fondo. Es una cuestión de fondo que por supuesto transita por toda la izquierda, creo que incluyendo incluso a la propia Unidas Podemos, donde Díaz hoy, fíjate, que yo la he visto, lo comentábamos aquí, le cuesta, en la entrevista le ha costado poder manifestar lo que ella quería manifestar, porque claro, ella tiene una tradición especialmente dura con el tema de la negociación, ¿no? A la hora de no llevar a nada, una tradición muy sindical en ese sentido, pero eso se lleva mal con el brillo político. Pero es que luego eso también trasciende a la derecha, claro, trasciende al propio Ciudadanos, que busca una situación nueva, y trasciende, fíjate, a la derecha política, que yo creo que se ha situado bien, en el sentido de que derecha política, derecha mediática, social, varió muy rápido la posición que se tuvo respecto a esta reforma. En los primeros días, hace un mes, cuando se presentó, hay que recordar cómo a Garamendi se le puso de vuelta y media. Y sin embargo, justo pasaron un par de días y de nuevo la derecha se resituó, aprovechando para decir que esta reforma apenas variaba, ¿no? La reforma del PP, cosa que no es técnicamente cierta, pero que sin embargo de una forma directa pues ataca también los intereses de Díaz, ¿no? Quiero decir, al final el gran problema que estamos encontrando aquí es que se está actuando, como tampoco cabe esperar de otra forma, con una táctica política de a ver cómo se puede dañar a la futura candidata Díaz en el caso de que lo fuera, poniendo en peligro la que creo que es la primera reforma laboral en décadas que varía el impulso neoliberal, desregularizador y precarizador que habíamos tenido en este país. Ya con esto acabo. Es que hay que recordar que reforma laboral tras reforma laboral en las últimas décadas siempre asistíamos posteriormente a una huelga general o asistíamos evidentemente a un retroceso en los derechos de los trabajadores. Cuesta entender que con el argumento de que quizás se pueda conseguir una reforma mejor en un futuro hipotético, lo que ya se ha conseguido se deseche. Daniel Fuentes. A ver, por ceñirnos de momento, si quieres, al tema de reforma laboral y luego, si quieres, si tenemos tiempo, hablamos de la ministra, de la vicepresidenta. Yo creo que es sobre todo un problema de generación de expectativas y en este sentido, pues es verdad que el proceso acaba de esta manera porque allí donde se había generado un consenso, y era un consenso que iba más allá de los agentes sociales, era un consenso que compartían también los socios de coalición, de reforma o derogación de los aspectos más lesivos, y esos aspectos más lesivos están listados en el acuerdo de gobierno, no había ambigüedad sobre ellos, hubo un momento en el que se dio marcha atrás y se volvió a retomar la tan dañina expresión derogación integral de la reforma laboral del PP. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. El gobierno toma una decisión, desde mi punto de vista, absolutamente subjetivo, sensata, tiene que elegir entre una reforma profunda, ambiciosa, en cuyo caso no va a ser con consenso,
o una reforma posibilista con la vocación de que esté apoyada por todos los agentes sociales. Esa es una decisión estratégica y opta por uno de los dos caminos. Es una decisión de gobierno. Se busca un consenso entre los agentes sociales que mejore la situación y que sea posible, realista. Que obviamente va a no satisfacer el 100% de las reivindicaciones de todas las partes implicadas, por definición. Problema, insisto, unas expectativas tremendamente mal gestionadas y ahora se pagan las consecuencias. Elisa. Sí, yo también muy de acuerdo. Y con un matiz además que yo como jurista que ya he visto muchas leyes, ojo con pensar que lo que tú pones en la ley mañana inmediatamente pasa en tu contrato, ¿no? Yo creo que eso también, lo hemos dicho alguna vez, aquí legislar está muy bien, luego hay que ver cómo se cumplen las leyes y desgraciadamente tenemos muchas leyes que no se cumplen o no se cumplen del todo. Pero en cualquier caso, de acuerdo en que, claro, si tú generas unas expectativas y luego a mí también me parece que esto es lo más razonable, que es una reforma tan importante con consenso y además hay que acordarse también, ¿no?, un poco de la Unión Europea, que la tenemos ahí, un poco diciendo estas cosas, ustedes mejor las hablan con los agentes sociales. Bien, lo que pasa es que, claro, como digamos, facilitas este discurso político de se ha quedado corta, esto no es lo que habíamos hablado, o sea, digamos, de alguna forma tú mismo has generado ese posible, digamos, conflicto político y lo pones fácil a gente que te quiera un poco decir que esto no es lo hablado, que esto no es lo acordado, que se ha quedado corto, que esto no es una derogación. Por otro lado, lo que yo sí quería llamar la atención, que cuando la vicepresidenta dice que lo importante es el contenido, y estoy totalmente de acuerdo, a mí lo que me sorprende un poco, entonces el importante es el contenido, pero tiene que ser con mis pactos, con mis socios de investidura. Hombre, pues si es el contenido, será el contenido con quien me la vote, ¿no? Y yo creo que además hayas estado tú muy incisivo cuando decir, bueno, si estos señores de Ciudadanos te la votan sin cambiar una coma, ¿por qué está mal, ¿no? Y dice, bueno, porque expulsa a otros. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Porque esto también me gusta decirlo, es que el pluralismo va en todas direcciones, ¿no? Y los acuerdos tienen lo que también ha dicho Daniel, los acuerdos quiere decir que no todo el mundo tiene el 100% de lo que quería, y eso a mí me parece que es una buena noticia, porque entre otras cosas garantiza que este tipo de reformas duren, ¿no? Porque otra cosa que se nos suele olvidar es que, claro, una reforma, una contrarreforma, otra reforma, una contrarreforma, hombre, mire, ¿qué tal si se ponen de acuerdo? Y esto nos dura una temporada, y también para saber si es realmente lo que necesita la economía, lo que necesitan los trabajadores, ¿no? Tener tiempo para ver si realmente las cosas mejora la temporalidad, totalmente de acuerdo, que es el problema número uno de los trabajadores de la economía española. Vamos a darnos un tiempo para ver si estas cosas funcionan, porque si estamos reformando y contrarreformando cada 2 minutos, pues no tenemos esa visión, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que me ha llamado un poco la atención, y quizá por eso también comentábamos un poco aquí que ya no estaba cómoda, ¿no? Porque, claro, por un lado ya eres una candidata, pero eres la ministra de Trabajo defendiendo un texto, son demasiadas cosas a la vez. Pero yo creo, ahora hablando de lo importante es que la reforma se apruebe en los términos que ha sido acordada por los agentes sociales y que dejemos tiempo para ver si realmente funciona en lo que es básico, que es acabar con la temporalidad y con la precariedad. Y una cosa que no se me olvide, que no se nos olvide que la administración española es también la principal empresa o empleador que tiene un grandísimo número de temporales, que es que esto siempre se nos olvida, decir, oiga, empiecen ustedes por arreglar lo suyo, ¿no? Yo fíjate que hay un tercer factor político, y con respecto a la hipotética inclusión de Ciudadanos, ¿no? Una de ellas, yo creo que Yolanda Díaz ha tenido ahí la calculadora a mano diciendo, bueno, es la cuestión de si entra Ciudadanos, ¿no? Claro, el hecho de que entre Ciudadanos implica que otros partidos tuvieran que salir, ¿no? Y dices, votamos la reforma y no la tocamos, ¿no? La cuestión fundamental que creo que detrás de esto es que lo que se busca, y que yo creo que es también una parte del juego del PSOE, ¿no? La otra parte sustancial del gobierno, es el poder variar para lo que queda de legislatura el centro de gravedad con lo que fueron los socios de investidura hacia, digamos, una geometría variable, como decíamos al principio de iniciar esa legislatura, donde el centrismo, digamos, se pueda ver más, ¿no? Y de todas formas cortar, digamos, el impulso de Díaz manteniéndola ahí, ¿no? Esto es otro factor político que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que también, fíjate, con esto de la aplicación de la ley, el hecho de que esta reforma se haya negociado por los agentes sociales, no se nos puede olvidar que esto se nos olvida a menudo, que estos agentes sociales, ese proceso de negociación está regulado en la Constitución. Es decir,
Los sindicatos están presentes porque han sido votados en unas elecciones sindicales, ahí tiene una legitimidad de voto detrás, y las organizaciones empresariales porque son las más representativas respecto a sus sectores, ¿no? Es decir, lo que estos agentes sociales negocian, no lo negocian simplemente por su nombre, lo negocian porque detrás tienen, digamos, una fuerza también de representación. Determinados partidos en el Congreso tienen derecho a cuestionarse esta reforma, por supuesto, ¿no? Tienen derecho a cuestionársela, pero tienen también en cuenta que lo que les llega no es simplemente una ley hecha por el gobierno de una forma arbitraria, sino que detrás ha habido un proceso de meses que creo que además esta reforma sí es bastante aplicable, ¿no? Porque yo al final no me acabo de creer la Daniel, cuestión... pero entonces estamos de acuerdo que lo que importa es el qué, hay un acuerdo entre los agentes sociales, el gobierno lo somete a votación en el Parlamento y si los votos vienen de la izquierda, del centro o de la derecha, es absolutamente secundario. Es absolutamente secundario en el sentido, pero no es absolutamente secundario cuando es lo que se está buscando. Es decir, al final... ¿Pero qué quieres? ¿Aprobar la ley o no aprobar? O sea, es que yo tampoco entiendo. No, y yo querer, quizá yo... si no me refiero a ti. Sí. Digo, si lo importante, si esto de verdad te parece que es una norma tan importante, y nos lo ha dicho varias veces, que además tiene, como bien dices, el consenso de los agentes sociales, que eso es importante no solo porque, como dices, tiene reconocimiento constitucional, sino porque hace que sea más fácilmente aplicable, que no se nos olvide, porque todo el mundo le parece que esto es lo razonable. Y porque tiene el visto bueno de Bruselas también. Y porque tiene el visto bueno de Bruselas, que eso es muy importante, pues hombre, venga usted y vote el que quiera, vótemela. La cuestión es que para las siguientes medidas que se tengan que tomar, el romper el centro de gravedad de los... Pero volvemos a lo mismo, las siguientes medidas se deberían votar por el qué, por el contenido. Se deberían votar por el contenido, pero ese contenido al final no llegas a ponerlo encima de la mesa si no sabes exactamente que tienes luego los apoyos en el Congreso suficientes. Es decir, en un proceso negociador o en un proceso legislativo, sabemos que al final esto va conducido a que se vote en un Congreso o en un Parlamento. Por lo tanto, el saber que tienes una serie de socios que son teóricamente más cercanos a ti en la promulgación de medidas de izquierdas, al final te va a favorecer. Si el centro de gravedad está girando, que es lo que a mí se está buscando desde otros sectores, hacia otra vez el centrismo, Díaz sabe que lo va a tener más difícil a la hora de promulgar determinadas medidas. Esa es la cuestión de fondo. Aquí quiero decir... Al final esto no son los 35, los 33 o los 45 días. Esto es la excusa que se está poniendo por delante. Eso no tengo ninguna duda. Pero los que te están poniendo por delante son tus supuestos socios de investidura, que claramente son ellos los que te están poniendo difícil. Te están diciendo, oiga, es que no viene lo del despido. Sin duda. Esa es la cuestión, esa es la cuestión absolutamente comprometida. Por eso decía que son semanas esenciales. Es decir, tú al final tienes a tus socios de investidura que te lo están poniendo muy difícil. Exacto. Cuando hablas con ellos, pero por otro lado no puedes dejarlos de lado. Reparte juego, Daniel Fuentes. Sí, yo creo que la cuestión de fondo es otra. La cuestión de fondo es que Yolanda Díaz ya no es solo la ministra de Trabajo, Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno. Es más. Eso es lo que ha cambiado. Ya no es la misma ministra que era hace 6 meses o hace un año. Y ese más está absolutamente indefinido. Y ese es el problema. Yo creo que la gran pregunta que ella no puede tardar en contestar es qué quiere y a dónde va. Cuando tiene a la opinión pública, al debate político pendiente de si habrá un frente amplio, de si ese frente amplio busca la transversalidad. Hoy nos hablaba de ser transfronterizos, ya no solo transversales. A veces parece que defiende una retórica más propia de la primavera de 2016, donde sí podía tener sentido las tesis del sorpaso. El momento político era otro. Ese momento no existe, es otro. Y Yolanda Díaz está alimentando esa ambigüedad de ¿a dónde voy a ir? La que era solamente, entre comillas, ministra y vicepresidenta, ahora va a ser, presumimos todos, candidata a la presidencia del gobierno. La ambigüedad en torno a su proyecto, que tiene 2 opciones, claramente. Ser el pegamento de todo lo que hay a la izquierda del PSOE, que es tremendamente complejo, pero que entendemos que el plan A, porque ese es el espacio sociológico del que procede, o si lo que busca es un movimiento más transversal que vaya a disputarle parte del espacio al Partido Socialista. Y entonces ahí cambian completamente las reglas de juego dentro de la coalición, de los socios de investidura, y en este sentido yo creo que la votación de la reforma laboral no es más que el catalizador de una realidad que está cambiando y que no sabemos hacia dónde va, y que corresponde a Yolanda Díaz concretar y arrojar luz de hacia dónde pretende ir.
Señores, tengo unos minutos, pocos de hecho, minutos. ¿Qué les parece que Pablo Casado haya tenido que levantar el teléfono para llamar a Pedro Sánchez para tener esa interlocución entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición acerca de un tema tan sensible, un tema de Estado, como es la posición de España ante lo que pueda pasar en Ucrania? Elisa. Hombre, pues me parece que no es normal. Quiero decir que en estas cosas, es que claro, se nos va olvidando que esto, como bien dices, es un tema de Estado, un tema de país, como también ha dicho la vicepresidenta. Es que hay temas de país. Y si los temas de país empezamos con que si nos votan unos, nos votan otros, o con que si las próximas elecciones o tal, es que vamos mal, ¿no? Yo creo que esto de vez en cuando hay que repetirlo, y me alegro mucho de decirlo aquí. Es normal que en una crisis de estas características hable el presidente del gobierno con el presidente de la oposición. Es absolutamente normal y es lo que tiene que ser. Y lo que pasa es que yo creo que se nos olvida que hay demasiadas cuestiones que sería absolutamente habitual tener este tipo de intercambios. Y volviendo un poco a lo de reforma laboral, y yo lo que no entiendo de verdad, y esto lo digo como ciudadana de a pie, lo que no entiendo es por qué tenemos que estar pensando que si la reforma laboral depende de que esta señora sea candidata o no sea candidata o lo que vaya a hacer. Es que o miramos las cosas por el contenido. Menudo quiebro temático. Sí, te he hecho el quiebro temático, pero porque me preocupan un poco estas cosas. Es decir, si no hablamos de las cosas con el fondo, ¿no?, y el contenido, y de que existen cuestiones de país y cuestiones de Estado, y casi te diría que la mayoría de las que tenemos encima de la mesa son de esas características, pues no vamos a ir muy lejos. O sea, Fuentes. Pues a mí me parece que es natural que lo haga, y yo le animo a que lo haga más veces y que, por ejemplo, llame preguntando por qué hacen con el Consejo General del Poder Judicial y tantos otros temas. ¿Te parece que es natural que lo haga el líder de la oposición, que llame al presidente del gobierno para hablar de Ucrania? Me parece que es absolutamente natural que el presidente del gobierno y el bueno, yo no sé en qué dirección es mejor. Lo que me alegro es que haya ese canal, y me parece, no sé, casi de patio de colegio, estás discutiendo de quién llama primero. Se han llamado y han hablado, estupendo. Eso es verdad, sí. Estupendo. Bernabé. Yo creo que es un error por parte del gobierno, un error que incluso deja la narrativa de la acción al PP, y es un error porque, viendo la postura frontista que tiene constantemente Casado, los adjetivos que utiliza e incluso los palos en las ruedas que pone en la Unión Europea, si tú tomas la iniciativa, al menos dejas claro delante de la opinión pública que incluso a pesar de eso, tú mantienes informado al líder de la oposición. Es decir, tú no puedes dejar de hacerlo porque el líder de la oposición no se comporte de toda la forma, digamos, razonable que se debería comportar. Tienes que tomar tú la iniciativa. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Es urgente que el gobierno ofrezca una imagen sin fisuras respecto a la crisis de Ucrania. El presidente Pedro Sánchez tiene que poder hablar con toda claridad y sin mirar por encima del hombro a la espera de las voces discordantes dentro de su gabinete. Cualquier impresión de desunión equivale a una de debilidad, y eso es algo que puede costar muy caro. Se analice como se analice, la crisis sobre Ucrania no tiene nada que ver con la posición de España en la guerra de Irak. Es importante que Podemos lo tenga absolutamente claro y no haga analogías extrañas, si no quiere abrir un nuevo y peligroso agujero en la confianza ciudadana. España va a ser además escenario el próximo mes de junio de la cumbre de la OTAN, y se supone que el gobierno que acoge a los líderes de 30 países aliados no puede mostrar dos caras. La reunión se anunció en octubre, cuando España acababa de pasar por una de sus peores crisis con Marruecos, y el que los aliados en pleno se dejaran ver en Madrid fue recibido por Moncloa con satisfacción. Ahora, cuando faltan solo 4 meses para la cumbre, estamos metidos de lleno en una crisis muy distinta entre la OTAN y Rusia, y es España la que tiene que actuar como un socio extremadamente fiable. Hasta Pablo Casado ha comprendido que en ese campo no puede ejercer su feroz política de acoso. Quizá no ha olvidado el formidable desgaste que sufrió en su día Manuel Fraga por practicar un asedio semejante y pedir la abstención en el referéndum de entrada de España en la Alianza Atlántica, algo que parece haber desaparecido de la historia, pero que increíblemente ocurrió. Punto y 25. Manu Carreño, que acaba de pasar en el Zamora Depor. Acaba de terminar partido de Primera Federación, ha ganado el Depor, ha ganado en el 90, ha marcado Quiles el gol de la victoria, y un grupo de aficionados, entre ellos algunos de Madrid, que viven en Madrid, pero son de una peña deportivista, se han acercado hasta Zamora, han sido protagonistas en una avalancha que ha terminado con la... con el desprendimiento de esa valla que sujetaba a los aficionados. En esa avalancha han caído todos, justo en la última valla que separaba el terreno de juego de la grada.
Hay 3 heridos, afortunadamente ninguno corre peligro, pero sí que ha sido un buen susto y enseguida vamos a hablar con alguno de los aficionados que estaba justo ahí en el estadio y que han visto cómo esa avalancha, celebrando el gol del Depor, ha terminado con ese gran susto en el Zamora 0 Depor 1. Y además me dices que tenemos a Marcelino esta noche. Y además Marcelino, eso es, el técnico del Athletic Club de Bilbao, después de eliminar al Barça en la Copa del Rey, se prepara ya para jugar el partido de cuartos, que será la semana que viene, el jueves a las 9:30, también en San Mamés, en este caso contra el Real Madrid. Así que ahora hablamos con él de presente y de futuro, que también interesa. Venga, Manu, hasta ahora. Adiós, Aimar, chao. Abrimos el larguero, señores. Daniel Bernabé, Daniel Fuentes, Elisa de la Nuez. Un abrazo enorme a los 3. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, descansen y que sepan que tienen ya en cadenaser.com el testimonio íntegro de Alejandro Palomas, el escritor, premio Nadal, que esta noche aquí, en Hora 25, ha denunciado los abusos sexuales de un religioso en su infancia y deja esta frase: allí entré niño y salí superviviente. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena Ser. La radio.